noticia de que este es el penúltimo webinar del CEIRET. Tan solo, bueno, Mariela, muchas gracias, después te voy a presentar formalmente. Yo lo que les quiero contar, bueno, el CEIRET tiene varias cuestiones, es un centro de investigación de relaciones del trabajo de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos líneas de investigación, tenemos actividades de formación y tenemos estos webinars que estamos haciendo hoy, este es el penúltimo. Así que no quiero, yo soy Ricardo Piñero Prince, el director. Quiero tan solo presentar a Mariela Golic. Mariela Golic es PhD en la Universidad de Panthéon-Sorbonne, Francia, y en Máster en Administración de Empresas en la Universidad de Versalles. Es investigadora de la Universidad de San Martín. Ha publicado artículos y ha colaborado en libros. Es, a mi juicio, una autoridad sobre los temas que nos va a hablar ahora. Y hoy nos va a hablar de un tema que me parece muy candente y muy apropiado y muy pertinente, que es gestión del talento en la Argentina. Nos va a presentar las líneas de investigación que ella está llevando adelante, como así también algunos modelos para que todos y todas podamos tener esta herramienta de gestión tan importante que es este tema de escasez de talento. Así que, Mariela, muchas gracias, y presenta a Sabri. Sabri trabaja conmigo en el CEIRET, que va a dar unas pautas, y avanzamos, Sabri. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, excelente. Bueno, un gusto, Mariela, bienvenida, y gracias a todos por sumarse. Bueno, comparto brevemente estas pautas que tenemos de convivencia, de silenciar los micrófonos durante la exposición del orador. Concluida lo que es la exposición, se va a abrir un espacio de preguntas al final, para que bueno, podamos preguntarle a Mariela todo lo que nos surja en relación a problemáticas de hoy en día, o de acuerdo a los contenidos que ella va a ir presentando, así que va a estar abierta esa posibilidad. También pueden utilizar el icono para levantar la mano, para pedir la palabra, o también el chat disponible en todo momento. Así que bueno, que lo disfruten, y bueno, muchas gracias Mariela y Ricardo. Bueno, ¿puedo comenzar? Vamos, sí, dale. adelante. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias, Ricardo, por la introducción. A ver, me dice que ahí está. Voy a compartir mi pantalla, así que si me pueden confirmar que lo están viendo bien. ¿Sí? Sí, Mariela, yo lo veo perfecto acá. Sí, se ve bien, Mariela. Bueno, muchas gracias. Bueno, para aquellos que no me conocen, les cuento, mi nombre es Mariela Golic, hace 14 años me dedico a investigación en temáticas de carreras y gestión de talento, siempre tratando de vincular investigación con organizaciones, es decir, hacemos investigación empírica sobre gestión de talento, porque como todos sabemos, todos aquellos que damos clases en administración, las mayorías de teorías y de modelos se generan en Estados Unidos y en Europa, y muchas veces no son aplicables a la realidad local. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es generar conocimiento local. La agenda que había preparado para hoy es brevemente, porque entiendo que hay mucha gente que no sabe qué es la gestión del talento, voy a introducir qué es la gestión del talento y voy a presentar resultados de diversas investigaciones que venimos haciendo en distintos niveles de análisis de la problemática, a nivel macro, a nivel país, a nivel organizacional y a nivel micro, o sea, a nivel persona. Bien, cuando hablamos de gestión de talento, de manera intuitiva o en un sentido general, todos sabemos qué es la gestión del talento, porque o lo vemos diariamente, no hay día que no salga un artículo publicado, una noticia, está a solo un clic, es decir, en Google está lleno de noticias sobre gestión de talento. En sentido académico, ¿cuándo se ubica el origen? En el año 97, cuando un grupo de consultores de McKinsey analiza 120 empresas y dice, bueno, va a haber, la oferta de talento va a ser inferior a la demanda de talento. Va a haber múltiples desafíos vinculados a la gestión de talento, y esta información, todos los estudios académicos posteriores y las empresas de servicios profesionales terminan corroborando esta información, y dice que independientemente de
el tamaño, la industria, el origen, la nacionalidad, el sector de actividad, las empresas van a sufrir escasez de talento. Esto, académicamente, se ubica el origen de la gestión de talento en el año 2001, cuando sale publicado este libro que ven ahí, La guerra por el talento, que fue el término más difundido. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Prácticamente 20 años, estamos prácticamente 2021. Vemos los reportes actuales del año, de este año, y dicen que va a haber escasez de talento en inversión y desarrollo, en liderazgo ejecutivo, y que el talento sigue siendo un desafío para las empresas, con más razón en situaciones de crisis. Si nos vamos a Latinoamérica, Manpower viene realizando una encuesta sobre la dificultad para cubrir puestos, y vemos que en promedio en Latinoamérica también va a haber escasez de talento, hay escasez de talento en alrededor de un 50% de empleadores. Si vemos la media, esto es una encuesta que dice 23 países, vemos que la media mundial, 54% de empresas dice, de gerentes de recursos humanos, que van a tener dificultades para cubrir puestos. Es decir, estamos en la era del talento estratégico. Si nos referimos a Argentina, ¿qué vemos? Esta es la evolución que ha tenido la escasez de talento según Manpower en Argentina. Estamos en un 50%. Cabe destacar que la escasez de talento no está vinculada con el desempleo. Son procesos que pueden tener algún vínculo, pero no puede haber mucho desempleo y sigue habiendo escasez de talento. En un sentido simple, pese a la popularidad que tiene el término, no hay una única definición de qué es la gestión del talento. A mí me gusta de manera simple describirlo como todas las actividades que lleva adelante una organización para atraer, desarrollar y seleccionar talento, para cubrir posiciones importantes. La definición académica más expandida y la que se usa en los artículos académicos es la de David Collins, que tuvimos la suerte de tenerlo en el país en el año 2016, que va a decir que es la identificación sistemática de posiciones claves, el desarrollo de un pool de talentos, de personas que tienen un alto desempeño y un alto potencial para cubrir esas posiciones, y el desarrollo de una arquitectura diferenciada. Y esto le permitiría a la organización cubrir aquellas posiciones que son críticas con candidatos que son competentes. La gestión de talento se puede estudiar, como dije al principio, en múltiples niveles. A nivel macro, a nivel país, a nivel organizacional y a nivel individual. Nosotros hicimos investigaciones en todos los niveles. Voy a tratar de presentar algunos resultados en cada uno de los niveles. A nivel macro, nos invitaron, en el año 2018 se publicó en Inglaterra este libro, que es La macro perspectiva del talento en mercados emergentes. Y nos convocaron, por suerte, a redactar el capítulo de Argentina. La macro perspectiva es, como todos sabemos, la gestión del talento es contexto dependiente. Hagamos de cuenta que el país es como un lienzo de un pintor en blanco donde se inscriben o donde se realizan las iniciativas de talento, de gestión de talento, o sea, son variables que impactan fuertemente, así sea en lo que hacen las organizaciones o a nivel individual. Este marco de análisis macro de talento se propuso, es todo muy nuevo, se propuso en el año 2015, que es esta investigadora, que es Kilhi, que va a decir esto a raíz de la expansión de las empresas y de empresas que tenían que gestionar talento en múltiples países y se encontraban con realidades totalmente distintas en cada uno de los países que iban. Entonces, elabora un marco para poder analizar cómo impacta el contexto país en las iniciativas de gestión de talento que llevan adelante las empresas.
Entonces dice, bueno, el entorno macro, movilidad global, agenda integrada de desarrollo humano, va a impactar sobre los procesos de gestión del talento de las organizaciones y va a tener determinados resultados. Bien, entonces, si pensamos cómo evoluciona el talento a nivel internacional, se viene estudiando fuertemente por instituciones muy importantes. Hay índices de talento con indicadores internacionales. Yo voy a mencionar aspectos de estos tres rankings internacionales, donde vamos a ver el posicionamiento de Argentina. El primero es del famoso IMD en Suiza, el segundo es de la muy reputada escuela INSEAD, y el tercero es del Foro Económico Mundial. Como vemos, se viene estudiando. En el primer caso, vemos que van a analizar el posicionamiento de 63 países. En este ranking global, Argentina se encuentra 48. ¿Qué se analiza? La inversión y desarrollo, es decir, la inversión en desarrollo local, cuánto se invierte en los distintos niveles de educación, la atracción, la capacidad del país para atraer talento de otros países, esto en base a múltiples variables, por ejemplo, no sé, seguridad, calidad de vida, posibilidad de empleo, sistema de salud, y finalmente la disponibilidad de talento. ¿Qué disponibilidad de capacidades especiales tenemos en el país? Vemos que en Latinoamérica, en este ranking, estamos después de Chile. Pero en cada uno de estos factores estamos posicionados de manera distinta. Acá podemos ver la evolución que tenemos. Y en el aspecto que estamos mejor posicionados es en inversión en el desarrollo, que esto tiene que ver con los sistemas gratuitos de educación que tiene del acceso gratuito a la educación, sobre todo en nivel universitario. Pero si miramos en atractivo, estamos mal posicionados, no somos atractivos para talento de otros lugares del mundo y no tenemos tanto talento disponible, porque de 63 países estamos posicionados en el puesto 52. Si mencionamos el ranking del INSEAD, vemos que analizan estos 5 ejes que a su vez tienen subvariable al interior. Por ejemplo, facilitar el panorama de regulación laboral, la seguridad jurídica, el sistema judicial. Si pensamos en desarrollar todo lo que es sistema de educación, en retener calidad de vida, y si pensamos en las variables que se encuentran a la derecha de la pantalla, que es nivel medio, es decir, las habilidades generadas por el sistema secundario y terciario, y el diálogo que tiene el sistema educativo con el sistema productivo, y si pensamos en las habilidades a nivel alto, es la cantidad de investigadores que tenemos, la relación, la inversión en investigación y desarrollo, la calidad de los managers. Bueno, ¿cómo nos encontramos ubicados en este ranking? 56 de 132 países, justo arriba, como verán, de Jamaica. ¿Qué vemos en este ranking? Miren, facilitar. Nuestra capacidad de facilitar el desarrollo de talento, y esto tiene que ver con regulaciones, con corrupción, con políticas laborales, con el acceso a la tecnología, con el management profesional. O sea, tenemos, como verán, serios problemas. Y finalmente, el último ranking que voy a mencionar es el del Foro Económico Mundial, donde se analizan todas estas variables, ¿no? Y en este caso nos encontramos posicionados en el puesto 83 de 141 países, entre Macedonia y Sri Lanka. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué estamos en esos lugares? ¿Qué variables del contexto argentino impactan en la gestión del talento? Entonces investigamos, analizamos cada una de las variables de estos índices, buscamos información local, leímos indicadores locales y tratamos de vincular aquellas variables que tienen impacto fuerte en la gestión del talento
y llegamos a la conclusión que las principales eran estas. Voy a mencionar brevemente cada una de ellas. Si hablamos del contexto político, Argentina es un país que ha estado en constante cambio. Y estos cambios económicos y políticos han generado una orientación al corto plazo. Tenemos mentalidad de corto plazo. Cuando hay problemas, los gobiernos adoptan políticas reactivas de corto plazo y los actores del sector privado a su vez reaccionan a estas políticas de corto plazo con perspectivas a corto plazo igualmente. Y si miramos en los estudios internacionales de cultura, por ejemplo el estudio de Oftiri, Argentina es uno de los países del mundo que tiene más orientación al corto plazo. Somos totalmente cortoplacistas. Ahora si pensamos en la gestión del talento necesita una perspectiva a largo plazo, tanto a nivel país como a nivel organización. Pensemos nomás en el tiempo que lleva desarrollar una competencia o prever y desarrollar la carrera de una persona. O sea, no podemos tener una perspectiva cortoplacista en gestión del talento. Dinámica de la población. La materia prima de la gestión del talento son las personas. La expectativa de vida en Argentina, como la podemos ver acá, son 76,9, casi 77 años. De manera intuitiva nosotros siempre pensamos que Argentina tiene una población joven. Bueno, desgraciadamente no. Entramos en la categoría de población envejecida hace unos cuantos años. Y si miramos la proyección de población para el año 2025, vamos a tener un 12% de personas de más de 65 años. Ahora bien, ¿qué pasa? Si miramos las organizaciones, en promedio, eyectan a las personas a los 50 años, entre los 50 y los 55, en el mejor de los casos. Ahora, si la persona va a vivir hasta los 77, ¿dónde se insertan esas personas? ¿Quién está gestionando la carrera de los niños? Y esto es claramente una problemática en los países europeos que se está tratando a nivel organizaciones y a nivel gobierno. Si pensamos acá, el 11% de las empresas tienen, es muy difícil en el mercado argentino conseguir información, porque claramente no hay recopilación de información que sea longitudinal y que sea de fuentes fidedignas como para poder comprobar los datos, pero podemos decir que no hay una planificación de la gestión de los seniors, de la carrera de los seniors, en los actores públicos, ni de las organizaciones privadas. Y claramente, cuando uno va a los congresos internacionales, la carrera de los seniors es una problemática en todo el mundo. Acá o cerramos los ojos o lo estamos ignorando. Mercado laboral, otra variable importante. Fuera del índice de desocupación, que ya lo conocemos todos y que son altos, la característica más impactante para la gestión del talento es el alto grado de informalidad que tiene la economía, porque claramente toda esa población queda excluida de cualquier iniciativa de gestión del talento. Y si pensamos en la composición del empleo, más que nada en las empresas multinacionales se realiza gestión del talento, y es una porción mínima de la composición del empleo local. Y si pensamos también que de nuestro empleo, 98% son pymes, y de estas pymes, 84 son micropymes, todos los estudios de gestión internacional de recursos humanos y de gestión de pymes demuestran que hay una vinculación entre el tamaño y la profesionalización. O sea, tenemos un mercado que está poco profesionalizado y altamente compuesto por pymes. Hay pymes que son activas, que están en sectores muy activos como la tecnología, pero hay una vinculación entre el tamaño y la profesionalización de las políticas de recursos humanos. A esto le tenemos que agregar que gran parte de las pymes en Argentina son empresas familiares. Entonces, todos los estudios internacionales, incluso locales,
asocian las empresas familiares con nepotismo, y no es una mala palabra, sino que se privilegia a miembros de las familias, y lo denominado familismo. Entonces, hay una ausencia de planificación en políticas de recursos humanos. Y esto no sería positivo para la gestión del talento, que requiere el largo plazo que ya mencionamos. Sistema educativo, una variable muy importante para la gestión del talento. Si bien en inversión del PBI estamos bien, porque destinamos el 5,5 del PBI, tenemos una gran población estudiantil, que es positivo porque está vinculado al acceso para todos a la educación. Sin embargo, cuando analizamos, vemos que tenemos un alto porcentaje de alumnos de escuela primaria que no llegan en tiempo y forma. Y tenemos índices de repetidores muy elevados. Y, como todos sabemos, la desigualdad educativa está vinculada a la desigualdad económica. Si pensamos, miren, la cantidad, la trayectoria escolar por provincia, según el Observatorio Argentino de Educación, un 40%, un promedio de 40%, no llegó en tiempo y forma al último año de secundaria. Y si pensamos en el sistema, perdón que no está corriendo, al nivel universitario, tenemos muchos estudiantes universitarios, que eso es muy positivo, y como vemos en el ranking de el IMD, estamos 36 de 63 países, y este buen posicionamiento tiene que ver con el acceso a la educación, que es un gran privilegio, que no está en todos los países, pero sin embargo tenemos una tasa de graduación baja, no solo con respecto al mundo, sino con respecto a otros países latinoamericanos. Y no solo tenemos baja tasa de graduación, sino que tenemos solo un 14% de trabajadores STEM, que son los trabajadores que se van a necesitar en esta nueva economía, vinculado a la tecnología, es decir, matemática, ciencia, ingenieros. Tenemos muy pocos estudiantes STEM. Y si vemos el posicionamiento argentino en las pruebas PISA, esto es del informe 2019, vemos nuestros resultados en lectura, matemática y ciencia. Y si vemos la baja cantidad de científicos que tenemos, estamos en el ranking del INSEAD 80 de 132. Acá ven en el mapa del UNESCO dónde está ubicado Argentina. Está por el 1,77. ¿Bien? Tenemos débil colaboración entre universidad e industria, o sea, el sistema educativo desarticulado del sistema productivo, y tenemos poca inversión en investigación y desarrollo, incluso con respecto al promedio regional. No nos comparemos con los países desarrollados, sino con otros países emergentes o latinoamericanos. Bien, qué buena noticia hay, qué aspectos positivos hay. Es que si bien tenemos una baja cantidad de científicos, la calidad es muy buena. Y de hecho, nuestros científicos son atraídos y cooptados por instituciones de países desarrollados. Según la Organización Mundial de Migraciones, en 2016, más de la mitad de nuestros científicos estaban trabajando en el exterior. Aspectos positivos. Vamos con los aspectos positivos, que los tenemos. Sistema educativo, vemos que estamos bien posicionados en educación formal, y esto tiene que ver con el acceso a todos los niveles de educación. Tenemos buena calidad en las escuelas de negocios, también buena capacitación al interior de las empresas, y disponibilidad de managers seniors. De hecho, ¿qué es atractivo? ¿Qué experiencia tienen nuestros managers que no tienen otros del mundo, hacer frente a contextos inestables? ¿Cuántos gerentes del mundo tienen experiencia en gestionar con inflación? Yo diría que muy pocos. Entonces, tenemos una gran cantidad de profesionales expatriados en distintos países. Históricamente, en el siglo XX, Argentina fue un país receptor de inmigración. Bueno, ahora somos receptor
y emisor. Somos receptor, estamos posicionados en el puesto 30 de los países que reciben gente, pero somos hub de inmigración económica. Es decir, recibimos inmigrantes que buscan mejores posibilidades de trabajo, pero al mismo tiempo somos emisor, y estos son, tienen a la derecha los principales países de destino de los emigrados argentinos que en sucesivas crisis, como fue el 2001, se fueron identificando estas oleadas de migración, y generalmente son perfiles educacionales altos. Es gente que tiene mínimo un título universitario. Entonces, acá tenemos todo el esfuerzo que realiza el país en inversión en educación y en desarrollo, que finalmente los estamos perdiendo. Hubo algunas iniciativas, como podemos ver, de 8.000 investigadores, 5.100 viven en el exterior. Hubo algunas iniciativas como el programa Raíces, que se llevó a cabo durante el kirchnerismo, que permitió repatriar a algunos científicos, pero en grandes números la mayoría está expatriada. Entonces, la gestión del talento sigue siendo un desafío para entornos inestables, como es el caso de Argentina. Si pensamos en atracción de talento, entonces tenemos contexto inestable, orientación al corto plazo, somos poco atractivos para el talento global. Desarrollo de talento, población envejecida, ausencia de planificación, poca inversión en inversión y desarrollo, pero como positivo tenemos el acceso gratuito a la educación y pool de talento de personas altamente formadas. Y si pensamos en retención, el país no puede retener a los talentos locales. Y está probado que por este brain drain, con el tiempo, las regiones pobres se vuelven más pobres y las ricas más ricas, porque las personas que nosotros impulsamos terminan contribuyendo al desarrollo de otros países. ¿Sí? Este es un poco el panorama a nivel macro, a nivel país. Si pensamos en las problemáticas a nivel organizacional, tenemos la filosofía de talento, cómo define la organización talento, qué modelo de potencial va a utilizar y qué arquitectura diferenciada de recursos humanos va a aplicar o va a implementar. Estos son los estudios. Nosotros realizamos el tercer relevamiento, realizamos un primer relevamiento de prácticas de gestión de talento en Argentina en el 2011, un segundo en el 2013, el año pasado realizamos el tercero, y también investigamos los modelos de identificación y modelos de potencial en empresas multilatinas. Así que voy a compartir algunos resultados de estos estudios con ustedes. Cuando hablamos de gestión del talento, lo primero que tenemos que saber es a quién buscamos. Tenemos que definir claramente cuál es el perfil que mi organización va a considerar como talentoso. En segundo lugar, cómo lo vamos a reconocer cuando lo tengamos enfrente. Y en tercer lugar, cómo lo vamos a gestionar, que son todas estas prácticas que vamos a implementar, o medidas, acciones, para desarrollar a las personas y para retenerlas. Entonces, dentro de las organizaciones, las prácticas de gestión del talento abarcan básicamente estos 5 ejes. En primer lugar, que la organización pueda atraer talento, y acá entra en juego todo lo que es marca empleadora, y tanto de empleados que están trabajando, de ex empleados, y la imagen de marca que tiene la organización en el mercado. La evaluación de competencias, que tiene que ver con la gestión del desempeño y observar y detectar las primeras habilidades. La revisión del talento, que es las reuniones de calibración, el talent review, donde ubico cada persona en el mapa de talento organizacional y generar acciones, planes de acción particulares para cada una de las personas. Es decir, desarrollarlo, destinarlo cada uno al puesto que se ajusta, y finalmente comprometer y retenerlo. La primera pregunta que se tiene que hacer una organización es: ¿quién es talento? ¿A quién estamos buscando? Y acá hay dos grandes ejes o dos grandes posturas.
En primer lugar, nosotros podemos suponer pararnos en una postura exclusiva del talento, que decir, hay muy pocas personas talentosas. Se estima que entre un 10 y un 15% de personas son talentosas, entonces es un bien escaso. No hay muchos músicos talentosos, no hay muchos jugadores de fútbol talentosos, no hay muchos basquetbolistas talentosos ni tenistas. Entonces, si yo considero que estas personas tienen rasgos estables, que no lo puedo desarrollar de ninguna manera, se genera la llamada guerra por el talento. Voy a tratar de atraer y voy a ir a la casa de esos talentos. Por el contrario, si yo me ubico en una postura de que sí, las personas que tienen talento tienen un conjunto de cualidades especiales, pero al mismo tiempo necesito desarrollarlas. El talento es innato y adquirido. Y ahí voy a implementar políticas de desarrollo y acciones de desarrollo. Esta es la postura, la primera postura que se generó en gestión del talento, que es la postura exclusiva. Con el tiempo, y sobre todo en Europa, en algunos países europeos, se empezó a cuestionar esta postura y decir, bueno, no todas las personas pueden tener algún tipo de talento. Si pensamos, no sé, en un equipo de trabajo, todos van a tener algún talento particular. El secreto, esto está inspirado en la psicología positiva, es decir, bueno, yo tengo que investigar qué tipo de talento tienen las personas. Pero es estable, tiene un talento particular y cada persona es fuerte en eso. No lo puedo desarrollar. Entonces, ahí también voy a tener que poner un fuerte énfasis en selección y tratar de seleccionar los talentos adecuados. Por el contrario, puedo decir, con inversión, con lo que se llama práctica deliberada, acciones de desarrollo y con tiempo, todas las personas pueden llegar a ser talentosas. Y acá tenemos un panorama variado. Lo primero que tiene que decidir una organización en qué cuadrante se va a ubicar. Nosotros investigamos 104 empresas, ahí van a ver que pusimos 98 porque algunas no tienen prácticas formalizadas, y que vemos que en el mercado argentino está dividido las posturas que dicen que todos tienen algún talento y aquellas que dicen no, solo algunos son talentos. Prácticamente 50% y 41%. Lo que sí tienen en común es que todas consideran que el talento de alguna manera se puede desarrollar, es desarrollable. Cuando pensamos en un alto potencial, es decir, aquellas personas que tienen un conjunto de características particulares que hacen pensar que va a ser exitosa en puestos de mayor nivel y mayor complejidad en un futuro. Potencial es el límite superior que la persona puede lograr en su carrera. Entonces, determinar cómo la organización define alto potencial y es importante para saber cómo lo voy a medir después. Es muy importante esta definición. Cada organización va a tener su propia definición de qué considera un talentoso o un alto potencial. Nosotros estudiamos todos los modelos existentes, estudiamos los modelos académicos, los modelos de consultora y los modelos organizacionales. Y determinamos que en general, con distintos nombres, distintas apelaciones, distintos contenidos, todos los componentes que se integran en esta definición de alto potencial se juegan alrededor de estos 10 factores. Si vamos a las empresas argentinas, el último relevamiento que hicimos, ¿qué vemos? Que nos llamó un poco la atención, decíamos, habilidades de liderazgo. En primer lugar, es el primer componente de potencial, luego habilidades cognitivas y variables de aprendizaje. Y cuando comparamos estos resultados con nuestro último relevamiento, vemos que prácticamente se conserva igual, solo las variables de personalidad. Nos sorprendió un poco que lo primero que se mira para señalar a una persona como talento es la habilidad de liderazgo. Sin embargo, cuando comparamos con estudios internacionales, como una parte de nuestra muestra son empresas multinacionales y el 70% son parte del ranking de Mercotalento, comparamos con multinacionales de otros estudios en otros lugares del mundo, y vemos que cuando tienen que trasladar personas que son talentosas a distintos países, el liderazgo
constituye una variable clave. Por otro lado, estudiamos los modelos de potencial en 18 empresas multilatinas, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Entonces, básicamente investigamos cómo construyen estos modelos de potencial y qué integran en los modelos de potencial. Nosotros esperábamos encontrar modelos exportados, es decir, que contratan empresas de servicios profesionales internacionales y adoptan modelos ya probados. Y nos encontramos con otro panorama. Generalmente tenían la gran mayoría de multilatinas, que son las multinacionales latinoamericanas, tenían un modelo híbrido. Integraban modelos considerados mejores prácticas con elementos locales. Y por otro lado, utilizaban actores internos. ¿Qué quiere decir? No contrataban consultores internacionales, sino una asociación entre el personal de la organización, la dirección de recursos humanos de la organización, más consultores locales. Y esto fue un dato importante. Adoptan modelos híbridos. Y cuando vemos los modelos de potencial son distintos que los que vimos en las encuestas del mercado argentino. Vemos que en primer lugar están las habilidades cognitivas y en segundo lugar el desempeño, que son las dos variables principales observadas o analizadas cuando uno estima el potencial de las personas. Y en general, tanto a nivel de las empresas locales argentinas como a nivel de multilatinas, todas adoptaban entre 4 y 5 componentes en sus modelos de potencial. Por otro lado, una vez que tengo el modelo de potencial, necesito identificar quién es talento y quién no, quién tiene potencial y quién no. Es un proceso clave, porque si yo lo hago mal, independientemente de las acciones que haga posteriormente, no tiene mucho arreglo. Es básico y es clave para la construcción de un pool de talentos. Por un lado tenemos todos los elementos que yo puedo identificar en estos modelos de potencial, es decir, las variables que yo miro cuando observo si una persona tiene potencial, y tengo múltiples herramientas. Todas las que están a las derechas son herramientas utilizadas para identificar distintos aspectos del potencial de la persona. Nosotros los agrupamos en herramientas de base y herramientas complementarias. Básicamente las herramientas de base son aquellas en las que está directamente implicada la línea. El jefe directo, el jefe del jefe, el grupo de recursos humanos, y vemos que las herramientas complementarias evalúan específicamente algún componente particular, como puede ser variables de personalidad. ¿Qué vimos cuando tratamos de vincular si había coherencia entre lo que se evaluaba y las herramientas? Esto lo analizamos estadísticamente. Como ven, hay unas P que son de test estadísticos. Vimos que las habilidades de liderazgo, en las habilidades de liderazgo utilizaban reuniones de calibración, inventarios de personalidad y desempeño. Vemos que las habilidades cognitivas, no había correlación con los test de habilidades cognitivas, por lo cual un interrogante que se nos generaba es cómo las organizaciones están evaluando estas habilidades cognitivas que dicen observar a las personas que van a ocupar puestos de mayor complejidad en el futuro. Esta incoherencia la observamos en este solo elemento. En variables de personalidad era coherente y en desempeño también. Con lo cual, con respecto a años anteriores, avanzamos en el estadio de la práctica. Y finalmente, algunos resultados a nivel micro, a nivel individuo, en investigación. ¿Qué podemos analizar? Podemos analizar el rol de los jefes o podemos analizar los identificados. Hay un gran desarrollo en los últimos 5 años sobre cómo se sienten las personas en las organizaciones, si son identificadas talento o no, la percepción de justicia organizacional, cómo impacta en el compromiso, en la motivación. Nosotros no nos inmiscuimos todavía en esa problemática, sino que nos interesaba mucho más saber qué hacían las personas que identifican talento en las organizaciones. Y realizamos estas 2 investigaciones,
ya fue publicada, es un modelo de identificación, y la segunda es un estudio que está pronto a publicarse. Cuando hablamos de identificación de talento, es un proceso jerárquico, es una iniciativa jerárquica. Es el equipo senior de la organización quien define qué consideramos talento, que son los criterios que vimos anteriormente, y cómo se va a llevar adelante. Todos los estudios a nivel internacional demuestran, como ven en Francia, en los Estados Unidos y nosotros acá en Argentina, que la principal fuente de identificación es el jefe directo. Ahora nos preguntamos y decíamos, ¿y si el jefe falla? ¿Y si el jefe no está viendo lo que tiene que ver? Entonces vemos que el jefe es el primer paso de identificación. Porque si el jefe directo no dice esta persona puede tener potencial y lo manda a otras instancias de evaluación, si es que las hay, puede que envíe a la persona equivocada o que no envíe a la persona correcta. Entonces, los managers de línea tienen una importancia fundamental en el proceso. Entonces, las nominaciones las hace generalmente el jefe directo, que es el mejor posicionado para observar lo que hace la persona. Y por otro lado, este primer proceso de identificación de talento es por naturaleza subjetivo, porque las personas somos subjetivas. Y desde un punto de vista de la psicología interaccional, existe potencial porque hay alguna persona que tiene capacidad para verlo y reconocerlo. Si no hay un jefe que diga esta persona tiene potencial, posiblemente ese candidato pase totalmente desapercibido para la organización. Pero por otro lado, lo que vemos es que 50%, según estudios, el 50% de las nominaciones que hacen los jefes directos se caen al final del proceso, por múltiples motivos. Entonces, considerar que los jefes son efectivos identificando talento constituye un mito. Y a partir de esto nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que hace un jefe bueno? ¿Qué es lo que hace que una persona sea un buen identificador? Relevamos información, nosotros hacemos tanto investigación cualitativa como cuantitativa, según la problemática que estemos investigando o la pregunta a la cual intentamos dar respuesta. Interrogamos directamente a los identificadores, fuimos una organización, pedimos que nos den un grupo de identificadores y elaboramos un modelo ideal. Vimos qué es lo que describían que hacían cuando identificaban un candidato. Y básicamente, primero construyan relaciones. A partir del vínculo de trabajo, empiezan a observar, a conocer a la persona, y cuando preguntábamos cómo identificar, hacían muchas menciones del uso de los sentidos. No sé, te das cuenta, olfateás, sentís que la persona tiene potencial. No sé, ves algo, observás, lo ves en distintas circunstancias, escuchás lo que dice. Entonces, el primer proceso, recurrimos a dos corrientes de pensamiento de la cognición social y de la psicología interaccional para elaborar este modelo. El primer proceso es perceptivo. Ahora, las personas estamos expuestas a un cúmulo de información. ¿Cómo filtramos esta información? ¿Qué tipo de lentes usamos al momento de retener algunos estímulos u otros? Una vez que seleccionamos la información, la vinculamos con experiencia pasada, con un registro. Y este registro tiene que ver con el mindset y con la idea de lo que tiene la persona de que es un alto potencial. Organizo esta información que yo retengo, la interpreto y trato de vincular este potencial con el puesto que podría llegar la persona. Yo me tengo que estar imaginando a futuro dónde va a llegar la persona. Imagínense que el potencial es algo sin realizar, no estoy mirando lo que hace la persona hoy, lo que puede llegar a hacer en un futuro en base a lo que realiza hoy. Y por otro lado, una vez que veo que tiene potencial, trato de desafiarlo. Genero distintas instancias, distintas oportunidades, distintas acciones que pongan en juego este potencial para confirmarlo, para ver si realmente la persona se desenvuelve bien en otro tipo de desafío. Y finalmente acompaño este desarrollo. Son 5 pasos
elaborados en un modelo ideal, que es lo que hacen los identificadores. Y en una de las soluciones que hicimos a una revista muy buena, uno de los reviewers nos preguntó, ¿y no integraron una muestra de gente que lo haga mal? ¿Qué diferencia un efectivo de un no efectivo? Un efectivo de un no efectivo, justamente. Entonces, a partir de eso, fuimos una organización grande, que es multinacional, que está en múltiples países, y le pedimos que nos dé una muestra grande de identificadores, que sepan que lo hacen bien y otros que lo hacen mal. Pero era a ciego. Le pedimos que nos diera únicamente la lista y que no nos dijera cuáles eran buenos y cuáles eran malos. Y los analizamos utilizando nuestro modelo. Y a partir de esto, identificamos que un grupo de identificadores era muy efectivo haciéndolo, implementaban todas las fases del modelo. Es decir, estos 5 pasos que nosotros proponíamos, pero nos encontramos también que un grupo eran efectivos y hacían solo 2 o 3 pasos del modelo. Entonces, lo que tenían en común estos identificadores efectivos era que diferenciaban muy bien lo que es el desempeño de la persona del potencial. Y cuando uno le preguntaba, bueno, ¿qué viste? Mencionaban fotos grandes, muchos ejemplos, relatos ricos, lo vi en esta circunstancia, haciendo esto, porque ve fotos grandes, porque puede imaginar perspectivas a futuro. Nos daban un montón de ejemplos y relatos muy ricos. Y por otro lado, eran muy buenos diseñando desafíos y podían imaginar a qué puesto iba a llegar la persona. Imaginaban en qué puesto sería buena esa persona. Yo cuando lo vi, no sé, cuando entró a la organización a los 2 años, me lo imaginé en un puesto de gerente general. Afirmaciones de ese tipo, muy interesantes porque tenían la capacidad de ver la trayectoria que iba a seguir la persona. ¿Qué nos pasó con los no efectivos? El primer error que cometían era confundir desempeño con potencial. Y solamente 30% de las personas que tienen un alto desempeño son altos potenciales. La mayoría no son altos potenciales. Y esta confusión entre desempeño y potencial, cuando uno les pedía, bueno, decime qué le viste, mencionabas todos indicadores de desempeño. Y muchas veces criterios que no tenían nada que ver con potencial. Por ejemplo, no sé, tiene valores familiares. O es muy eficaz en realizar presentaciones. Y son variables que no tienen nada que ver con potencial ni con los modelos de potencial organizacional. Y esta confusión primera contaminaba todas las etapas posteriores del modelo. Y por otro lado, cuando se imaginaban a qué puesto iba a llegar, utilizaban un criterio de match, de encaje, con criterios de selección. Y cuando diseñaban los desafíos, era ampliación del puesto y no eran desafíos donde realmente se ponía en juego el potencial. O sea, bastantes diferencias observamos. Entonces, para concluir algunas reflexiones, a nivel macro, tenemos muchos desafíos por delante, planificación de variables sobre las cuales podemos tener incidencia y variables que pueden tener un cambio más a corto plazo que otras, pero, repito, la gestión del talento es un esfuerzo a largo plazo. Y lo que estamos haciendo ahora en el sistema de educación posiblemente se vea en 10 años o en la generación siguiente. Y mayor diálogo entre los distintos actores implicados. Necesario un diálogo universidad-sistema productivo, investigación-sistema productivo. Por otro lado, a nivel organizacional, observamos con respecto a años anteriores un avance considerable de la práctica. Cada vez hay más empresas que llevan adelante gestión del talento. Faltaría más que haya un alineamiento entre las distintas estrategias y definiciones, porque muchas veces esta gestión del talento es intuitiva. Y finalmente, a nivel individual, mayor entrenamiento de los identificadores, tratar de acompañar, si una persona no tiene capacidad para ver el potencial en otros, poner buenos identificadores al lado,
darle buena preparación, acompañarlo, porque muchas veces esto tiene que ver con los mindsets, con los modelos mentales y con los sesgos que traen las personas. Entonces, a partir de identificar en qué estadio están los individuos con respecto a los modelos organizacionales, establecer acciones de capacitación y desarrollo en este sentido. Así que, bueno, estos son los resultados que quería compartir con ustedes, así que les agradezco mucho la atención. Por supuesto, quedo abierta a comentarios o preguntas. Bueno, quedamos abiertos a preguntas. Si no, yo empiezo con una. ¿Hay alguna pregunta o arranco yo? Bien. Desde ya muy agradecido, Mariela, muy interesante las investigaciones y todo el panorama que nos presentaste con estos estudios. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves el tema que tiene que ver con el talento individual versus el talento colectivo? Es decir, parecería ahora que hay como una suerte de modelos en donde potencian el talento colectivo. Frente a esta situación, ¿vos qué reflexión te merece eso por un lado? Y segundo, cuando uno analiza unos temas de talento, vemos que algunas organizaciones tienen lo que llama el Key Professional Role, aquellos puestos críticos. Sí. ¿Cómo lo vinculás al tema, al talento y al puesto crítico? Sí, con respecto a los puestos críticos, es la base de la gestión del talento. Yo me puedo permitir tener otros puestos organizacionales mal cubiertos, pero no puedo no tener talento en los puestos críticos. Y a partir de esto se generó la gestión del talento. Hay estudios que en general en gestión del talento las personas están divididas en jugadores A, B y C, según tengan desempeño, según tengan potencial, y las posiciones también en posiciones A, B, C. Es decir, yo en mis posiciones A, que serían estos puestos o roles claves, tengo que tener jugadores A. Eso, cualquier organización que quiera hacer gestión de talento, lo primero que tiene que analizar su estrategia y cuáles son sus roles críticos o roles claves. Eso fue la base, se empezó a hablar hace como 15 años de los roles críticos. Eso es la base de la gestión del talento. Con respecto a talento individual, talento colectivo, a nivel de investigaciones prácticamente no está. Es un tema, se está tratando hoy y prácticamente sí se está hablando de cómo se potencian los perfiles de las personas para generar con esta nueva corriente de metodologías ágiles y co-crear, está establecido. Esto va en contra también de otra corriente. Por un lado tenemos todas las nuevas tendencias de co-crear y de equipos creativos y de generar talento colectivo. En algunas organizaciones dinámicas, chiquitas, se ve. No hay estudios académicos, muchos sobre esto. Yo no he visto. Por otro lado, hay mucha corriente, esto sí está altamente estudiado, que son las exigencias de los talentos. La persona que es talentosa y que se sabe talentosa quiere sobresalir. Y muchas veces se empezó a hablar de talento inclusivo justamente por este desfasaje o esta crisis que hacía al interior de las organizaciones. ¿Qué pasaba si yo digo, estos son mis talentos, con el resto de las personas que también contribuyen mucho, pero sabe que no está considerado en este grupo privilegiado de talentosos? Incluso hay mucha literatura en aquellas personas que tienen muy buen desempeño, que no me acuerdo en este momento el término que se usa, pero son como las flores de talle alto que todos intentaban bajar, porque se generan celos al interior de la organización y finalmente tratan de menoscabar el desempeño de estas personas. Entonces, habría que ver qué tipo de cultura tiene la organización, si pueden florecer este talento colectivo como grupo y qué personas estarían dispuestas
a poner en juego, si están en un grupo de no talentosos, su talento en la colaboración en un equipo. O sea, ahí hay muchas variables para tener en cuenta y para analizar. Y yo pondría en primer lugar la cultura organizacional. Bien, gracias, Mariela. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Ricardo, yo quería preguntar algo. ¿Se escucha? Sí, dale, Pablo. Mariela, muy interesante la presentación. En el comienzo de su presentación, donde se veía la escasez de talento, que era aproximadamente un 50%, ¿no? Argentina, América Latina, yo le quería preguntar si hay segmentación de eso entre el sector privado, el sector del Estado y el sector sin fines de lucro. Es decir, y si hubiera esa segmentación, ¿cuáles serían las diferencias en esa escasez de talento por sector? No, en general los estudios que hay hechos sobre escasez de talento son talento en empresas. Está el sector organizacional y está dividido no por sector de actividad. A ver, voy a hacer diferencias. Está dividido por puestos de trabajo. ¿En qué puestos hay mayor escasez? Recién en los últimos años se empezó a analizar talento, no hay prácticamente estudios. En el sector público hay poco, hay en hospitales a nivel internacional, y en otras organizaciones que no sean empresas grandes, en los últimos años se empezó a analizar en instituciones educativas y en pymes, talento en pymes. Pero talento en sector público no hay mucho, básicamente porque, que es una de las variables también, en aquellos sectores altamente sindicalizados no hay gestión del talento. La gestión del talento, en general, es para personal fuera de convenio. Entonces, ahí también un tema pendiente a futuro a tratar, ¿qué pasa con la gente que puede tener desarrollo o que es talentosa y está dentro de un convenio? Bien, entonces todavía esto no se ha abordado. Y en organizaciones del tercer sector, en las ONG, no hay. Yo no he visto todavía. Gracias. Sabri. Sí. Bueno, me gustaría preguntar, súper interesante, muy buena, Pablo, la pregunta que hiciste, muy interesante también. Y me gustaría preguntar, ¿cuáles crees, Mariela, que son hoy en día las herramientas que las organizaciones necesitan para retener y para buscar el talento? Digamos, buscar por este tema de la escasez que hay, y para, bueno, las organizaciones que sí tienen mapeados los talentos, ¿cuáles son las herramientas que necesitan y planes de acción implementar para poder retener a las personas, su vida, del país, de la organización? Nosotros investigamos las herramientas de retención que consideraban que eran más efectivas. Y en general, yo siempre digo, como el ser humano es uno solo, siempre que está vinculado también a las motivaciones, a la calidad de vida y al proyecto de vida, siempre nos salía posibilidad de desarrollo de carrera, asignación a proyectos desafiantes, posibilidad de acceder a redes de mentores, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo. Pero paradójicamente, todas estas acciones vinculadas con el desarrollo son las que van a posibilitar que finalmente la persona se vaya yendo, porque se termine yendo, porque cada vez va a tener mejores posibilidades que posiblemente con un contexto país, con las características que tenemos, y los contextos organizacionales y todas las limitaciones, si tiene una posibilidad de expatriación. Si leía notas de los headhunters que las consultas para expatriación subieron en el último tiempo a un 20%. Y claramente hay posibilidades de desarrollo, posibilidades de carrera, desafíos profesionales, y bueno, siempre el paquete remunerativo sigue siendo pero
cuando hicimos el ranking de las herramientas de retención privilegiadas por aquellas organizaciones que sí hacen gestión del talento, la mayoría estaba, los 3 primeros lugares, y el cuarto era remuneración, era desarrollo. Proyectos, posibilidad de estudiar en el extranjero, becas para estudiar en el extranjero y volver, siempre vinculado a esto. Bien, excelente. ¿Y recomendarías algún libro relacionado, bueno, miles seguro, pero si tendrías que mencionar alguno relacionado a talento y a desarrollo? Está mal que diga esto, pero escribimos un libro. No, en realidad... no, muy bien. En realidad... El de Mariela. Claro, el mío. Excelente. No, en realidad... ese es un problema que nosotros tenemos a nivel local también, que como todo lo que es academia e investigación se hace en inglés, claro, se publica en inglés, es muy poco lo que llega en castellano. Y esa es una limitación que tiene gran parte de nuestros estudiantes que no tienen, pueden leer, a lo mejor pueden leer en inglés, pero no pueden leer constantemente en inglés. Y toda la bibliografía actualizada está en inglés, porque si yo te tuviera que mencionar todo lo que se ha publicado en el último tiempo, por semana yo tengo aproximadamente 10 artículos nuevos que salen todo el tiempo, porque está teniendo, como es una problemática muy vigente, está teniendo un desarrollo exponencial, pero todo está publicado en inglés. Y lo poco que está publicado en castellano, como pasa en las empresas editoriales, bueno, hubo una gran reconversión en el sector, las casas matrices están en México, se termina publicando con 5 años de retraso, y para gestión del talento es un crimen eso, porque va mucho más rápido. La realidad va más rápido, las organizaciones van más rápido, y la gestión y las investigaciones que se hacen van más rápido. Entonces, no llega totalmente actualizado. Termina quedando obsoleto. Hay una pregunta de Mariela de Clara. Dice, ¿cómo afecta la pandemia al desarrollo del talento? Bueno, yo diría que en pandemia el talento se vuelve aún más crítico, porque necesitamos aún más talento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si antes, en un funcionamiento organizacional, aquellas personas que no contribuían mucho pasaban desapercibidas, hoy en día que las organizaciones se despojan de lo superfluo y tienen que ser más efectivas, más ágiles, más flexibles, es justamente donde se empieza a hablar de talento ágil. Necesitamos, y generalmente, gran parte de las, vamos a decir, competencias, habilidades que necesitan las organizaciones en la actualidad están vinculadas al talento. O sea, yo diría que con mayor relevancia va a adquirir, los desafíos de talento van a ser aún mayores con la pandemia. Y por otro lado, como hay muchos sectores de actividad que se van a deconstruir, que se van a reconvertir, hay un gran porcentaje de población que no va a tener la posibilidad de reconvertirse. Y acá yo pienso que las organizaciones que van a salir más favorecidas, más fortalecidas de esta situación son justamente las que tienen un pool de talentos sólidos. Y generalmente sí, la contribución, yo digo, bueno, muchas veces la situación de pandemia puso más en evidencia aquellas personas que no contribuyen. Porque si una persona deja un montón de tiempo de trabajar y su ausencia no se nota, claramente su contribución a la organización no existía. Entonces, me parece que en ese sentido la pandemia es cruel porque pone en evidencia muchas deficiencias. Y nuestra situación con el talento va a ser aún más grave en esta situación. Bueno, muy bien. Hay una última pregunta ahí para Mariela, si no cerramos. Dale, ¿Tengo una preguntita? Dale, Fiorella.
¿Qué tal, Mariela? Yo trabajo Hola. hace muchos años en el Banco Provincia. Te agradezco en principio la presentación, muy buena. Muchas gracias. Gracias. Y me quedé pensando por ahí, de hecho, gestión del talento es un área que se creó en el banco dentro de lo que es capacitación y desarrollo hace poquito tiempo, hace 2 años, ¿no? Yo estuve en el principio, después me volví a un área de salud, yo soy psicóloga. Bueno, este año sobre todo por el COVID tuve que volver a participar más digamos, en lo que es salud, ¿no? Pero digo, quise participar de esto por ahí para hacerte alguna consulta que tenga que ver también con... Me quedé pensando en lo que dijiste recién, ¿no? De esto de que en los ambientes más sindicalizados por ahí es más difícil, o en una organización pública, cómo podemos, digo, me pongo como ejemplo, ¿no? De un lugar que igual tiene 200 años conmigo o sinmigo, como diría alguien, ¿no? Como diría Minguito. Quiero decir, fue una apuesta muy grande para nosotros hacer gestión del talento en una organización que no tiene puerta de salida cotidiana. Hemos recibido consultas de otras organizaciones públicas que se han intentado. Sí, claro. Sí es un trabajo constante y de largo aliento. Hay que ir, y claramente en las organizaciones públicas ahí hay que definir un modelo que sea inclusivo. Hay que trabajar con un modelo de talento inclusivo, trabajar en las habilidades y fortalezas de cada persona. Y a partir de ahí me parece que se puede construir mucho. Sí, yo creo que la parte inclusiva, me parece que eso forma... Hay un cambio en cuanto a bueno, igual, perdón, porque ¿qué sería el talento inclusivo? El talento inclusivo, considerar que todas las personas, no me refería a inclusión de minorías o diversidad o discapacidad, me refería a considerar que tenés dos posturas. El talento exclusivo, no sé, yo tengo un equipo de 10 personas y solo 2 son buenos, solo 2 son talentosos, y me concentro en gestionar a esos 2 y al resto un poquito, los capacito y nada más. Okay. Esta postura inclusiva diría, bueno, yo tengo un equipo de 10 personas. A ver, ¿cuál es la fortaleza de cada una de estas 10 personas? ¿Qué puede contribuir cada uno de ellos? ¿En qué es fuerte? ¿Qué característica innata de personalidad, de conocimientos, de creatividad tiene que puede contribuir? Y me dedico a trabajar sobre la contribución y fortaleza de cada persona que puede ser distinta. Pero no discrimino. Porque la base, yo digo, bueno, suena feo porque muchas veces tenemos un uso de las palabras que no es el más adecuado, en el sentido de que la base, cuando se originó la gestión del talento, era diferenciación, discriminación. Unos son talentos y otros no. Y ahora estas posturas nuevas, inclusivas, que vienen, imagínate que se originaron hace 4 años nomás, que se están poniendo recién en práctica. Es decir, bueno, veamos cómo hacemos para salir adelante con la organización o con el equipo entero. Bueno, Mariela, muy bueno, muy interesante, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar para el próximo año y a todos y a todos los participantes. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. Buenas noches.